Vamos a grabar estas sesiones, hermanos, como acabamos de iniciar a hacerlo, para que todos los que podamos compartirles y se interesen por esto, podamos tener este material, ¿verdad? De diferentes formatos. El material de cada semana lo vamos a obtener. Y quiero pedirles que me ayuden, hermanos, a realizar un grupo de WhatsApp de los hermanos recién bautizados que ingresen a este curso. En este grupo de WhatsApp, trabajaremos con él de algunas otras diferentes maneras. Por ejemplo, con algún mensaje o con un texto o con algún aviso que tengamos para ellos. Y poder que ustedes me informen si asistió a alguien de su congregación que esté recién bautizado y me ayuden a tener este grupo de WhatsApp. Yo voy a poner en el chat un rato más o ya casi al final mi número y cada recién bautizado va a tener que enviarme un mensaje y para yo tener su número. Y bien, hermanos, pues el tema de hoy, ¿qué significa ser un miembro de la Iglesia de Dios? Y esto es algo muy importante que cada uno de nosotros deberemos estar preparados y preparar a nuestros hermanitos que recién se bauticen también. Que Dios bendiga hoy el ministerio de mi hermano Héctor Hugo Rubio, que él es coordinador del sector 4 en La Laguna. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo te encuentras? ¿Ya estás listo? Parece que asientes con tu cabeza, ¿verdad? Amén, Queremos hermano. escucharte, mi hermano. Pasa vos. A vos pasa a vosotros, hermanos. Bien, en esta noche, como ya nuestros hermanos hacían énfasis, hoy iniciamos estos cursos de discipulado para nuevos miembros. Pero revisando el material, hermanos, vemos que no solo les va a servir a los nuevos miembros, sino también a los que ya tengamos algún tiempo, o si alguien se bautizó y nunca se le dio algún seguimiento. Bien, vamos a entrar, no sé si mi hermano me puedes ayudar con la proyección de la... Bien, hermanos, iniciamos con el título. ¿Qué significa ser un miembro de la Iglesia de Dios? Y ahí viene una parte donde dice que la diferencia entre simpatizantes y miembros puede ser resumida en una sola palabra: compromiso. A lo mejor nos hemos dado cuenta que hay algunos simpatizantes que a pesar de que no han tenido un acercamiento, no han decidido dar el siguiente paso, ellos, ellos sienten que es un compromiso y muchos por eso no se bautizan, porque sienten que es un compromiso. No sé en qué sentido lo sientan, pero nosotros debemos de entender que al ser miembros de la iglesia, nosotros, eh, en resumida cuenta, obtenemos beneficios, pero también tenemos compromisos que cumplir, no solo ante la iglesia, sino ante la comunidad religiosa, pero también ante la comunidad en general. La siguiente parte nos vienen 4 razones en las que la iglesia reconoce la necesidad de estas 4 razones para los miembros de la iglesia. Una de ellas es la razón bíblica, basada en Efesios 5:25. La segunda parte dice así: dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Aquí podemos ver la frase que a lo mejor ya todos conocemos, la mayoría: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto nos dice algo muy importante. El amor de Cristo fue sin reservas, fue sin egoísmo. Él fue sacrificado. Cristo dio todo lo que tenía, incluyendo su vida por la iglesia. Por eso la iglesia reconoce como una de las razones importantes la bíblica, eh, que nosotros debemos de considerar como nuevos miembros y como miembros, a pesar de los años, debemos de recordar que esta es
Es como regresarle a Jesús, a Cristo, ese amor que entregó sin condiciones. La segunda razón es la cultural. Hoy, de alguna manera, vemos a nuestro alrededor simplemente las situaciones en las generaciones que están viviendo ahorita. Ya los jóvenes no se quieren casar, ya algunos nomás se juntan, están un tiempo, si funciona bien y si no, lo dejan a un lado. Entonces, por eso es importante la razón cultural. Nosotros vivimos en esta época donde muy pocas personas se comprometen al trabajo, al matrimonio, a la iglesia, entre muchas otras cosas. Esa actitud produce una generación en donde aún nosotros no escapamos, muchas personas buscan entre la sociedad, entre la comunidad, una iglesia que tal vez cumpla con sus necesidades y sus gustos, pero realmente nosotros debemos de entender que nosotros somos los encargados de que, de estar bien ante la cultura, transmitiendo ese mensaje de que la cultura puede ir cambiando, la actualidad puede ir cambiando, los jóvenes a lo mejor hoy ya no quieren compromisos, pero nosotros debemos de transmitirles eso a pesar de toda la situación que está pasando en nuestra sociedad. La siguiente razón es la práctica. Esta razón da la seguridad de que podemos contar con ella. Cada grupo, por ejemplo, en una escuela, tienen su registro de alumnos, de maestros. En un negocio, pues tienen su registro de los trabajadores. Por ejemplo, en el ejército, hay listas de los oficiales, de los reclutas, de cada uno. Entonces, nosotros como miembros, también en el país, al tener nuestra membresía, nosotros también formamos parte de un censo a nivel nacional. Y esa membresía no es solo que ya me bauticé y ya soy miembro de la iglesia, no sé, donde ustedes se reúnen. No solo eso, o sea, tienen una membresía y pasan a ser automáticamente parte de la iglesia a nivel nacional. Y eso nos identifica como familia espiritual. La cuarta razón es la personal. Esa razón personal es la que produce un desarrollo espiritual. En el Nuevo Testamento se hace mucho hincapié en el crecimiento espiritual de cada cristiano. El creyente en Cristo no puede crecer fuera, no puede crecer aislado, no puede crecer como en los tiempos de Jesús. Había un grupo llamado los esenios. Ellos acostumbraban por las creencias que ellos tenían, se iban a lugares altos y ahí ellos no tenían contacto con ningún pecador, entonces decían que ellos estaban limpios. Entonces nosotros como Iglesia de Dios tenemos esa razón personal que solamente se puede producir el desarrollo espiritual siempre y cuando estemos en comunidad, siempre que estemos juntos. No podemos crecer fuera de la iglesia, no podemos crecer solos, no podemos crecer por nuestra parte. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, recapitulando, una es la razón bíblica, otra la cultural, otra la razón práctica y la otra es la personal. De ahí, hermanos, pasamos a la siguiente parte. Como miembro, como miembro de la Iglesia de Dios, ¿qué se espera de mí? Es una pregunta que nos debemos de hacer todos y cada uno, ¿sí? En la Iglesia de Dios esperamos que nuestros miembros hagan lo que la Biblia demanda de cada cristiano. Estas responsabilidades se describen en el siguiente. Hay un recuadrito. Aquí a lo mejor no lo vamos a ver ahorita en la proyección,
pero en el material que se les va a compartir a los hermanos, ahí se les va a compartir un recuadrito donde viene un pacto de membresía. Ese pacto de membresía, si son nuevos bautizados, ese pacto deben de conocerlo. Y si nosotros somos ya bautizados de tiempo, tenemos que reflexionar en lo que este pacto de membresía nos hace mención. Y ahorita vamos a ir punto por punto, analizando estos puntos que nos ayudarán a hacer y a desarrollarnos mejor como miembro de la iglesia. Y vamos a ir a la siguiente pantalla, hermano. Pacto de membresía, hermanos. Primero, número 1, se divide en 4 partes. La primera parte dice, protegeré la unidad de la iglesia. Esto es algo muy importante, hermanos. Al ser miembro de la iglesia, el primer objetivo de cada uno, aún de los que ya están, es proteger la unidad. Y de alguna manera ahí hay tres frases que se van a acompañar ahorita de algunos versículos. Esta parte de proteger la unidad de la iglesia, el hecho de ver esa frase ya nos dice o nos da un mensaje. Y la primera dice que es actuando con amor hacia los miembros. Y de ahí nos vamos a basar en una cita que se encuentra en 1 de Pedro 1:22. Y dice así, hermanos, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que dice 1 Pedro 1:22. Y aquí podemos ver cómo el Pedro menciona el amor, pero lo menciona como un amor voluntario. ¿Cuál es el amor voluntario? Un amor voluntario es aquel que no necesitan hacer a alguien algo por mí o darme algo para yo estar forzado o comprometido a regresar un favor. El amor del cual habla Pedro en este capítulo nos habla de un amor no fingido. Cuando habla de un amor no fingido es un amor voluntario. Que como dice el diccionario, dice que el amor voluntario es un amor con sumo cariño y con mayor ternura. Nosotros como nuevos miembros y los miembros debemos actuar con amor hacia los miembros y aún hacia aquellos que no son miembros, porque tenemos que mostrar ese amor no fingido, ese amor que es voluntario. Esto es algo que es importante que nosotros vayamos analizando en nuestra vida personal. Tenemos que entender que el pacto de la membresía inicia con eso. Buscar dar amor. Aquí no dice Pedro algo que no conozcamos o algo que de alguna manera no entendamos. Porque la parte final del versículo dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y nos pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte nos dice, rehusándome, no, en esa misma, hermano, ahí en la siguiente dice, rehusándome a caer en el chisme. Ahí hay una cita en Efesios 4:29. Dice así, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y si nosotros vamos a los escritos originales, la palabra que se traduce como corrompida
se refiere a algo descompuesto, algo que pudre lo que rodea, como la fruta que está rancia, hace que la demás fruta se eche a perder. Igual la carne, si está echada a perder, y si la dejamos con carne que está en buenas condiciones, se echa a perder. Entonces, aquí nos habla rehusándome a caer en el chisme. El primer punto nos hablaba del amor, un amor entrañable, no fingido. El segundo va de alguna manera entrelazado. Debemos rehusarnos a aquellas cosas que pueden hacernos caer en un chisme y que eso puede contaminar y puede acabar no solo muchas veces con una persona, muchas veces acaba con familias y muchas veces puede acabar con congregaciones, hermanos, porque el objetivo principal como miembro es amar. Entonces debemos de rehusarnos a hacer o a usar una palabra que corrompa, una palabra que dañe, una palabra que descomponga lo que hay en la congregación. El último punto de este primer inciso dice, siguiendo al liderazgo pastoral. Y es algo que nosotros lo leemos en Hebreos 13:17. Dice, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos porque los cuidan a ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos para que ellos cumplan su trabajo con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Aquí, hermanos, es importante que como miembros eh, sigamos al liderazgo pastoral. Es muy importante porque este versículo habla de que el pastor hará el trabajo con alegría y sin quejarse. Así lo dice este versículo. Pero la iglesia es responsable de ayudar a sus líderes a realizar su trabajo con satisfacción y con deleite. Nosotros como nuevos miembros o como miembros de la iglesia, nosotros tenemos que apoyar al pastor, tenemos que buscar lo necesario para que el pastor haga su trabajo con alegría, no con tristeza, no con preocupación. O sea, realmente el pastor si la membresía no le sigue, si la membresía no le apoya, si la membresía no está con él, no funciona. Pueden tener el mejor pastor, el mejor predicador, el que tiene más conocimiento, pero si la iglesia no apoya y no sigue el liderazgo, esto puede terminar. Entonces, en este punto primero es importante que nos demos cuenta como miembros tenemos que proteger la iglesia, amarnos como miembros unos a otros, evitar entrar en habladurías, en cosas palabras que corrompan el, la armonía y el amor en la congregación y también seguir al pastor para que él pueda trabajar con alegría, así como decía el versículo, sin quejarse, con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no le trae ningún provecho, dice el versículo de Hebreos 13:17. Y vamos a la siguiente, hermano Gregorio. En el siguiente inciso, hermanos, dice la frase, compartiré la responsabilidad de mi iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad ahora como nuevo miembro o como miembro? Punto número 1, Primera de Tesalonicenses 1:2. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Y en esa cita hace énfasis a la oración y dice la carta de Pablo, cuando los mencionamos en nuestras oraciones, ustedes están en ellas. Siempre damos gracias a Dios. Entonces nosotros como nuevos miembros debemos de irnos
integrando, debemos de irnos buscando la manera. Hay alguien que de repente llega y lo primero que dices es que yo no sé orar. eh, y empiezan a ver que el pastor ora de una manera y empiezan a ver que otra hermana ora de otra manera. Y muchas veces alguien nuevo empieza a pensar que para orar se necesitan ciertos requisitos. Y yo siempre les he dicho a aquellas personas que me ha tocado en esta situación, orar es como estar platicando, ¿sí? Entonces, como nuevo miembro, si todavía no sabes a lo mejor hacer una oración como la hace el pastor, como la hace un director o quien hayas escuchado, es como una plática entre tú y Dios. O sea, decirle lo que tú sientes, lo que tú necesitas, lo que tú de alguna manera te preocupa. O sea, es como si estuvieras platicando con él. Y eso es lo que la iglesia debe de, como miembro nuevo, debe desarrollar. Un hábito de estar en oración, de estar en contacto con Dios. A lo mejor Dios no oímos una respuesta audible, ¿sí? Pero cuando Dios escucha, Él sabrá de la manera en la que Él se ha de manifestar. El siguiente punto dice participando activamente en los planes y programas de la iglesia. Y ahí vamos a apoyarnos en la cita de primera a los Corintios 2, verso 5 y verso 6, que dice así: se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad para hacerlo. Aquí en este segundo punto, normalmente nosotros tenemos que, lo importante primero como nuevo miembro es buscar activarte. ¿Por qué? Porque si no te activas, va a llegar un momento en que vas a querer estar nada más sentado. Entonces, como nuevo miembro, debes de buscar la manera de activarte, acercarte con tu pastor. Si eres joven, a lo mejor con el director de jóvenes. Si eres de la femenil, bueno, a lo mejor con la directora de la femenil, ¿sí? Buscar a alguien y decirle, yo quiero trabajar. ¿En qué puedo trabajar? ¿Sí? Yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, a mí se me facilita esto, a mí no me gusta aquello. Entonces, buscar una manera de que tú participes en algo que a ti se te acomode. Como decía esta parte, que Dios nos da distintas actividades, pero Dios nos da a cada uno la habilidad para hacerlo. Pero obviamente ni el pastor, ni el director, ni la directora saben tus características. Entonces tú tienes que acercarte y primeramente ofrecerte para trabajar y ya se verán los puntos fuertes en los que tú te sientas mejor y ahí es donde puedes trabajar. Pero es importante que sí estemos conscientes como nuevos miembros de participar, buscar participar. El siguiente punto nos dice invitando a otros sin iglesia para que asistan. Ahí tomamos la cita de Lucas 14:23. Esa cita dice así: ve por los caminos y por las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Esa es la versión nueva internacional. Entonces, como nuevo miembro y aún siendo un miembro que no es nuevo, nosotros debemos de invitar para llenar la casa del Señor. Esa es otra responsabilidad que tenemos que compartir como miembros en la iglesia. Cuarto punto de este inciso número 2, dice, dando una bienvenida cálida y cordial a los visitantes. Y de ahí nos basamos en la cita que se encuentra en Romanos 15:7. Dice,
recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Aquí es importante recordar que el hecho de que nosotros como nuevos miembros llegamos, buscamos la presencia y llega un momento en que nos llena la presencia del Señor y es cuando sentimos el deseo y el anhelo de bautizarnos, es porque ahí entendemos y recibimos la bendición de Cristo. Entonces, así como Cristo nos abre sus brazos, nos abre la posibilidad y la oportunidad para acercarnos a Él, así nosotros también tenemos que hacer lo mismo con las nuevas personas, con los visitantes, como dice ahí, con una cálida y cordial bienvenida. Esto es muy importante porque muchas veces cuando alguien invita a una persona, no sabemos cuánto tiempo le invirtió, hermanos. A lo mejor ya tiene un mes, 2 meses, a lo mejor tiene un año invitándola y al fin se decide ir a esa persona y llega y ni se le da bienvenida, a lo mejor ni se le saluda. Entonces, obviamente es importante porque muchas veces no sabemos cuál es el trabajo que está atrás, ¿sí? El trabajo que la persona que se dio para invitar a esa persona y que pudiera llegar. Entonces, muchas veces las personas se quedan simplemente porque son bien recibidas, porque le saludan con un afecto como si fueran alguien conocido de mucho tiempo. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Entonces nosotros como nuevos miembros y como miembros tenemos que compartir esa responsabilidad de la iglesia. No es solamente la responsabilidad de los directores de departamento, no es la responsabilidad del pastor, ¿sí? Esta es una responsabilidad del nuevo miembro. Debe de estar en oración, debe de buscar la presencia de Dios, debe de estar y buscar la manera de activarse en los programas o en los planes de la iglesia, en la manera en la que mejor se acomode. Invitar a otros que no tengan iglesia para que asistan y también dar y ser personas que a pesar de que yo no invité a la persona nueva que vino, bueno, de todas maneras, recibirla de una manera cordial y cálida. Entonces, esa es una responsabilidad que como nuevos miembros y como miembros tenemos que compartir. O sea, no es una responsabilidad de una sola persona. Porque aquí a lo mejor el pastor puede hacerlo, pero nomás es una persona. Pero ¿qué tal si se acercan una hermana, un hermano, un joven, un niño y le dan la bienvenida a esa persona que visita por primera vez? Pues se va a sentir obviamente como en casa. Y lo más seguro es que vuelva a la congregación. Entonces, esta es una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar como nuevos miembros y como miembros. Vamos a la tercera parte, hermano Gregorio. Número 3. Serviré en el ministerio de mi iglesia. Número 1. Descubriendo mis dones y talentos. Dice la escritura ahí en Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Hace unos meses, nuestros hermanos de educación cristiana del periodo anterior y de evangelismo y misiones nos compartieron por ahí un archivito de Excel. En ese archivito de Excel nos hacían como un test y en ese test se iban respondiendo y a final de cuentas como que en base a las respuestas ya lo orientaban a la persona a buscar el don o el talento que más les identifica. Eh, Ahorita, ese no está incluido en el material que se les va a compartir, hermanos, pero si lo encuentro en el transcurso de la noche,
se los compartiré al hermano Gregorio para que también se los haga llegar. Es en cuanto a descubriendo mis dones y talentos, porque esa es muchas veces la duda y la pregunta. Nosotros, ¿cómo sabemos cuál es nuestro don y cómo sabemos cómo es nuestro talento? Entonces, aprovechemos esa herramienta que nuestros hermanos nos la compartieron y como les digo, ahorita no lo tengo contemplado, pero lo buscaré y si lo encuentro, se los haré llegar. Eh, Siguiente punto, equipándome para servir. Efesios 4, 11 y 12 dice lo siguiente, hermanos. A algunos les dio el don de ser apóstoles, de anunciar las buenas nuevas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Efesios 4, 11 y 12. En este punto, hermanos, equipándome para servir, eh, últimamente yo en la iglesia en la que actualmente estoy pastoreando, yo le hago énfasis mucho a la congregación de las capacitaciones, de no sé, los cursos, e invito a a la iglesia en general. Y yo les digo que es importante que nosotros crezcamos en conocimiento, en sabiduría, en capacitaciones, porque cuando llega el momento de, no sé, por ejemplo, una persona que normalmente nunca ha hablado del evangelio y quiere hablar, quiere evangelizar, pero dice que no tiene palabra, no sabe qué decir. Entonces, eso es normal. Ninguno de los que estamos aquí, yo creo que empezamos ya sabiendo mucho. Entonces, es importante que cada uno empecemos a equiparnos, empecemos a tomar cursos, empecemos a capacitarnos. A las reuniones a las que nos invitan los hermanos ahorita en la actualidad, por ejemplo, el hecho de estar en esta reunión virtual, a muchos se les hace complicado, a muchos no les gusta estar sentados frente a una pantalla, pero veámoslo de una manera positiva. Cuando llegó la pandemia, hermanos, recordemos que pues se cerraron los templos, dejó de haber cultos y esto generó que esta herramienta que ahorita estamos usando explotara en gran manera. Hoy en día nosotros tenemos capacitaciones a nivel nacional como iglesia, que no fuera posible que nosotros estuviéramos presentes en, no sé, en Cuernavaca, en Monterrey, si nos invitaran a ir. Aparte de que es mucho gastar en recursos, los permisos en el trabajo, es mucho. Entonces, hemos de entender, hermanos, que esto es una herramienta. Esto nos está ayudando y debemos de aprovecharlo al máximo. Debemos de sacrificar por lo menos los viernes una hora, sentarnos en esa pantallita y aprender y equiparnos para servir. Hermanos, el objetivo como nuevo bautizado y como miembro de años, siempre debe ser ese, descubrir mi don, mi talento, ponerlo al servicio en el ministerio de la iglesia, pero también equiparnos y seguirnos preparando, porque de alguna manera Dios nos pone los medios y hoy tenemos que entender que Dios está ahí y nosotros nomás lo único que tenemos que hacer es disponer un poquito de nuestro tiempo y nosotros vamos a aprender de muchos hermanos de diferentes maneras. Una reunión que no es posible tenerla a lo mejor ni por mes, vamos a poder tenerla por semana. Entonces, me regreso un poquito al tema, pero sí hacer énfasis, hermanos, de que tenemos que equiparnos para servir. El tercer punto de este inciso 3 nos habla del desarrollando un corazón de siervo.
Y ahí vamos a utilizar la cita de Filipenses 2, 4 al 5 y verso 7. Dice así, hermanos: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nosotros aquí, hermanos, en este versículo vemos cómo hace énfasis el escritor, donde dice que Jesús se despojó de todo lo que él tenía para hacerse siervo. Nosotros, hermanos, hoy en día eh, tenemos que desarrollar nuestro corazón de siervo. Tenemos que servir. Pero, hermanos, para estar sirviendo, tenemos que estar dispuestos. Y esa es la función de un nuevo miembro. Buscar involucramiento, buscar el don, buscar el talento, aprender, equiparte con las herramientas necesarias para servir en el ministerio, en la iglesia, y seguir desarrollando un corazón de siervo, así como lo dice la palabra, así como nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo hasta que tomó forma de siervo. Y siguiente parte, hermano. Parte número 4. Apoyaré el testimonio de mi iglesia. Y ahí están 3 puntos. El primero, asistiendo regularmente. Y ahí tomaremos la cita que la mayoría conoce, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Es necesario que nosotros, ya que hemos hecho un pacto, que somos nuevos miembros, tenemos que buscar estar constantemente en la iglesia, en cultos, no faltar cuando está en nuestras manos, ¿verdad? Porque hay veces que nos toca trabajar o cosas así, bueno, pues ahí sí se entiende. Pero cuando no tienes trabajo, pero a lo mejor se atraviesa en tu camino una fiesta, un cumpleaños, tú como nuevo miembro, tú tienes que apoyar tu testimonio, tú tienes que ser un ejemplo, tú tienes que estar constantemente en la iglesia. Y aquí, hermanos, hay una reflexión. Por ejemplo, normalmente cuando alguien es pastor, pues nosotros estamos todos los cultos, con excepción de excepciones muy específicas. Pero de ahí en más, a lo mejor a alguien de la familia cumple años y en lo personal yo le he platicado a la iglesia, mis hermanos, mis familiares hacen fiestas y entonces es importante un testimonio, hermanos, porque qué fácil es decirle a alguien que tenemos que esforzarnos, que hacer esto, pero ya cuando menos acuerdan, ya hoy en la actualidad, hermanos, en la cultura en la que estamos viviendo, si ustedes van a un lugar en horario de culto, ya cuando menos se acuerda, ya se dieron cuenta, hermanos. Ya salió una foto, ya salió un video. Eh, en la actualidad, nosotros no nos escapamos, hermanos. Entonces, nosotros tenemos como nuevos miembros y como miembros, tenemos que asistir regularmente. Tenemos que ser un ejemplo a los demás. Tenemos que, ¿cómo le vas a decir a alguien que asista a la iglesia, que no falte, cuando tú faltas? Cuando tú no vas por cosas insignificantes. Entonces, tienes que apoyar tu testimonio con, con, con tu forma de actuar, con tu forma de ser, ¿sí? La siguiente parte nos habla de viviendo una vida santa.
Y ahí tomaremos el versículo de Filipenses 1:27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, viviendo una vida santa. Y aquí es muy importante, hermanos. Eh, Al principio de la sesión de hoy, veíamos la diferencia entre un simpatizante y un miembro. Y veíamos que la diferencia es el compromiso. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida santa. Y el versículo de Filipenses claramente nos lo dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Nosotros tenemos que transmitir, tenemos que vivir lo que, lo que decimos, lo que predicamos, lo que tratamos de compartir con los demás. Tenemos que vivirlo, hermanos. Tenemos que, es muy fácil a lo mejor decir una palabra, un consejo, pero si tú no estás viviendo esa situación en ese momento, no vas a poder, porque tu mismo yo interno no te va a dejar, porque sabes que no estás bien. Entonces tú tienes que buscar vivir una vida en santidad. Y la última, hermanos, dice diezmando fielmente, basado en el libro de Levítico 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y en estos puntos, hermanos, con esto de alguna manera termino lo que es el tema de hoy. En la parte de abajo, ahí pongo los datos. Es este material que compartí hoy con ustedes, es tomado del módulo 1, integrando el cuerpo de Cristo. Es de la sección 4 y el tema 3. Esta diapositiva se las va a compartir, hermanos. Las citas que estuve compartiendo, también se les va a compartir un archivo de Word donde vienen todas las citas que les compartí también. Y hermanos, también se les va a compartir un, un formato escaneado de lo que viene siendo el pacto de membresía, que fue lo que estuvimos viendo. Estos 4 puntos: el de proteger la unidad de la iglesia, el de compartir la responsabilidad de mi iglesia, el de servir en el ministerio de la iglesia, el de apoyar el testimonio de mi iglesia. Todos esos vienen en un formato, en una hoja. Ese también se les va a compartir en un archivo, para que todos lo tengan y para que ustedes también lo puedan transmitir y compartir más adelante. Este material, hermanos, es de la iglesia, es 100% de la iglesia, y es material que ya está se puede pedir en la literatura, pero por lo pronto, para que ustedes lo tengan y para que ustedes lo puedan utilizar, nuestro hermano Gregorio, él les dirá cómo lo hará llegar. Esperando que Dios les bendiga, hermanos, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que hoy me ha dado de estar delante de ustedes y compartir este tema. Amén, damos gracias a nuestro hermano Héctor Hugo Rubio que ha participado con nosotros. Amén, hermanos, Dios les bendiga y les estuve compartiendo allí mientras comentabas, hermanos, los archivos, el PowerPoint y el Word. Ya nada más ahorita, bueno, en este momento estoy compartiendo los dos PDF que mencionaste el último. Ahí los pueden descargar, hermanos. Si al concluir la sesión no los pudo descargar, me los puede pedir, ¿verdad? En lo particular. De hecho, este es el aviso que di al principio y lo quiero repetir, hermanos, para que aquellos que recién bautizados que estén entre nosotros puedan mandarme un mensaje a mi celular. Estoy anotando ahorita mi celular. Para que
me manden un mensajito porque quiero hacer un grupo de WhatsApp donde estar en contacto con ellos de alguna manera y para entre semana realizar también algunas acciones con, con este grupo de WhatsApp de los hermanos recién bautizados. Si usted sabe, hermano, que estoy viendo aquí entre nosotros, pues muchos hermanos, gracias a Dios, gracias porque se conectaron mis hermanos, gracias por el interés en este proyecto y sé que será de bendición para algún recién bautizado de su iglesia. Se los comenten, hermanos. Aunque no hayan estado aquí, si son recién bautizados, usted le puede pasar mi número y díganle, mande un mensajito al hermano para que estén en contacto con ustedes. Tengo aquí otro aviso, hermanos, pero antes si hay alguna pregunta al respecto de lo que el hermano compartió, mi hermano Hugo Rubio, si alguno de ustedes tiene una pregunta, en este momento tenemos algunos minutos antes de terminar, hermanos. Bien, hermanos, pues no veo manos levantadas. Espero que el Señor siga bendiciendo este proyecto. Ustedes se sigan conectando los viernes, hermanos. Este es el siguiente aviso, ¿verdad? De que usted se conecte el siguiente viernes a las 7 de la tarde. Sí, y que nos ayude a promover este proyecto con los recién bautizados. Y que usted pueda también invitar a alguien que usted crea que puede discipular ahí en su iglesia para que esté aprendiendo este discipulado y lo pueda compartir en persona con algún otro hermano. Que Dios los bendiga, hermanos. Doy nuevamente la oportunidad por si alguien quiera comentar o preguntar algo y si no ya hacemos la oración que concluye, hermanos. Bien, voy a hacer una oración, hermanos. Y en este instante que voy a orar, solamente si hay algún aviso de parte de ustedes que crean pertinente en esta sesión, lo puede hacer, hermanos, o una oración si usted así lo necesita también. Sí, hermano Germán, por favor. Pasados hermanos, Nos dice de dónde es mi hermano, acuérdeme, por favor. soy de Príncipe de Paz, hermano. Amén, Dios te bendiga, hermano. Pasa vos. Dinos. Realmente, ahorita sobre para que consideren a mi esposo en una oración. Tiene unos estudios el lunes en Monterrey. Sí, hermano. Sí, cómo no. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Jessica Mendoza. Y ella va a ir a Monterrey, hermano, en esta semana, en la que Sí, sigue. vamos el lunes a la mañana, a las 7:30 tenemos cita en la clínica 34 sobre el tema de su corazón. Sí, mi hermano. Entonces, es una situación delicada para tu esposa y nuestro deseo es que Dios la siga bendiciendo, hermano, en todo momento. Y quisiera encargarle a mi hermano Juan de Dios esta oración, hermano. Se llama la hermana Jessica Mendoza. Sí, Va hermano. el lunes a las 7:30 a revisión, a examen. Recuérdeme, hermano, cómo me mencionó a qué va. Se tiene unos estudios en Monterrey. Unos estudios. Entonces, hola, ¿sabe quién me saludó por allí, verdad? Una niña, un niño. Gracias, mi hermano Germán, por esta petición. Sí, Y, gracias. bueno, adelante, mi hermano Juan de Dios, por favor, haga esta oración y luego yo concluyo, hermanos, bueno, tú haz la oración, por favor, hermano, que concluya ya toda esta reunión. Ok, muy bien, vamos a orar. Te bendecimos en este momento, nuestro Dios, porque tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor. Tú permites, Señor, que podamos amanecer con vida, Señor, y descansar también. Tú permites, Señor, que nuestros pies te busquen, Padre. Y ahora, Señor, antes de
clausurar, Señor, te ruego por nuestra hermana Jessica para que pongas tu mano sanadora, Señor, en su corazón. Que, Padre, tus hijos puedan dar testimonio, Señor, de tu poder y de tu grande misericordia, Señor. Padre eterno, que Señor, en este momento, nuestro Dios, tú, Señor, derrames de tu gracia sanadora, Señor, sobre su vida. Quites toda molestia, toda enfermedad, Señor, todo lo que venga, Señor, a perturbar sus mentes y sus corazones, Señor. Y que aumentes la fe y confianza en nuestro Dios, porque tú eres un Dios, Señor, que se acuerda de su pueblo, se acuerda, Señor, de su iglesia. La ponemos en tus manos, Padre, para que tú, Señor, la sanes, para que ella, Señor, esté bien, para que su corazón sea restaurado, Señor, renovado, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Bendigas a nuestro hermano también y lo guardes, Señor, que tú lo lleves con bendición, Señor, a esos estudios y que el resultado, Señor, sea para bendición, que puedan compartir con nosotros, Señor, y con tu iglesia, Padre, que tú sanas y que tú, Señor, pones tu mano en lo enfermo para sanarlo. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Ahora rogamos, Señor, que tú nos despidas con paz y con bendición, Señor, de esta reunión virtual, nuestro Dios, este proyecto que ha iniciado, Señor, y rogamos, Padre, que tú estés presente, Señor, y seas nuestro respaldo, que tú respaldes, Señor, este ministerio, Señor, para que sea bendecido, Señor, pero ante todo, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te bendecimos y te damos las gracias por estos momentos. Amén. Amén. Gracias, hermano Juan. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Paz a vosotros. Los que quieran encender su cámara para saludarlos y verlos, por favor, hermanos. O su micrófono. 30 conectados. Dios les bendiga. Que tengan un bendecido sábado. Saludos de acá desde mi trabajo. Los hermanos. Amén. Pasa voz a todos, hermanos, especialmente a los de Príncipe de Paz que se conectaron. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Gregorio. Sí, gracias, hermanos. A los de Príncipe de Paz que hoy se conectaron varios. Pasa a vosotros, hermano. A vos, paz. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te bendiga, Germán. Gracias, igualmente. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica, que todo salga bien en los estudios. Gracias, gracias.